¿Bendecidos? Gloria a Dios. Bueno, amados, voy a pedirle que incline su rostro y pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón. Que hoy esta buena tierra del corazón sea esa semilla apta para recibir la semilla de la palabra. Cada corazón es una buena tierra. Y una buena tierra en donde hoy el pastor, el sembrador, quiere sembrar la semilla de la palabra. Oramos para que ese fruto, esa semilla de fruto al 100%. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar como los que oyen. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables hoy con la actitud de escuchar para guardar y poner por obra. Despiértanos más a tu palabra. Danos sabiduría para entenderla y disposición para recibirla con la actitud correcta. Gracias, amado Dios. Recibe gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, he estado pidiéndole al Señor mucho por la palabra rema, que sea una realidad en la vida de todos, pero especialmente que Dios nos dé a todos la fe para creer en que se va a cumplir. Porque necesitamos eso, la fe. La fe para creer en que las promesas de alegría por causa del fruto, de favor y gozo, de paz, de promoción y prosperidad, de multiplicación y avivamiento van a ser una realidad. En el nombre de Jesús. Así de que le decía yo, bueno, Señor, ¿qué necesitamos para que se cumpla? Porque la palabra rema, si ya Dios la habló, es porque Él nos quiere ensanchar. Tal vez es diferente el área de ensanchamiento en cada uno. Dios quiere ensancharte a ti en un área, a mí en otra. La petición tuya es diferente a la mía. Las necesidades de los unos no siempre son las de los otros. Así de que cada uno necesita ensanchamiento en diferentes áreas. Lo necesitamos. Y el Señor me decía, ¿sabe? Esta semana leí un verso que me gustó mucho que habla de la fe. Y yo dije, es que lo que necesitamos es crecer en fe. Entonces titulé el mensaje Madurando en la fe. Madurando en la fe. Aquí adelante hay puesto, Michael. Aquí hay 2 puestos. Muy bien. Entonces, madurando en la fe. Amén. La fe tiene que madurar. La fe debe crecer. La fe con la que iniciamos en Cristo es diferente a la que tenemos ahora. La fe que tuvimos en el momento de la prueba es diferente a la fe del avivamiento, a la fe del momento de celebrar, es diferente a la fe en los tiempos de enfermedad. La fe es activa, la fe no es pasiva. La fe es activa y la fe cambia y va siendo transformada. La meta, queridos, es mantener un alto nivel de fe. Mantener la medida de fe en alto. Esa es la meta, un alto nivel. Que usted no diga hoy estoy por el piso y mañana quiero conquistar el mundo. No, la meta es la fe. Crecer en la fe, ser avivados en la fe, madurar en la fe, esa es la meta. Madurar en la fe, mantener alto el nivel de fe, porque de esa manera vamos a conquistar. Entonces, le decía, necesitamos crecer en nuestra fe y hay diferentes clases de fe. Está la fe, por ejemplo, que fue contada memoria hasta ahora de la mujer del perfume de alabastro. Y es esa fe de esa mujer que prorrumpió en la casa de Simón el leproso, que rompió los protocolos, que rompió el frasco de perfume de mucho valor, que lo regó en la cabeza de Jesús, que lloró, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. O sea, una fe wow. Esa es la fe. La fe de Abraham, dice la Biblia que creció en fe y le fue contado por justicia. Esa fe que lo llevó a ser amigo de Dios. La fe que lo llevó a ser padre de multitudes. La fe que lo llevó a ser nombrado como el padre de la fe. El padre de la fe. Abraham fue nombrado como el padre de la fe. Así de que hay diferentes clases de fe. Usted y yo tenemos que pasar a la historia por una fe así re grande. Y les contaba en la primera reunión que cuando estábamos en escuela de líderes en Bogotá, que viajábamos, hacíamos algo que era el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y había algo
¿Se acuerda Henry de tesis 1 y tesis 2? ¿Te acuerdas, Henry? ¿Su mujer también hizo tesis 1 y tesis 2? Y resulta que con Sandro cuando estábamos en tercer nivel de escuela de líderes, empezamos a pensar en qué íbamos a hacer de tesis, porque uno tenía que hacer la tesis, aprobarla. Tesis 1 se aprobaba y luego uno sustentaba la tesis, que era en tesis A y B o 1 y 2, y se presentaba en un hotel delante de un jurado y sustentaba la tesis. Y si no pasaba, pues hacía eternamente tesis 2. Y habían algunos que nunca se graduaban porque no salían de tesis. Y entonces me dijo Sandro, ¿cómo ganar a nuestra ciudad para Cristo? ¿Cómo ganar a Zipaquirá para Cristo? Sandro siempre ha sido así todo apasionado. Entonces yo dije, pues, pero es que esa está difícil mi vida, porque ganar a una ciudad para Cristo, pues ¿cómo lo sustentamos? Y me dijo, con la visión. Y yo, pues sí, ¿no? La tenía clara. Y yo, pues sí, bueno, intentémoslo, presentémosla en la tesis a ver qué nos dijo. Se la presentamos al maestro, la empezamos a armar, había que hacer un derrotero, había que organizar la tesis, había que empastarla. Cuando ya la tuviéramos aprobada se encuadernaba y se iba a un hotel y se sustentaba. Entonces, y le tocaba a uno de su bolsillito hacer todas esas cosas. Y yo me acuerdo que con Sandro no teníamos para encuadernar la tesis. Y no podía ser en un argollado, anillado ahí cualquiera, sino tenía que ser como un libro bien presentado, bien bonito. Y se sustentaba en un hotel, que recuerdo que Sandro fue con vestidito de paño y yo con tacones a sustentar la tesis. Y cuando los jurados, que eran pastores, escucharon lo que nosotros queríamos hacer, entonces habló Sandro una parte y otra parte, y se paraba uno adelante con un videoín y los jurados en una mesa a ver qué era lo que uno iba a decir. Y nosotros que vamos a ganar a Zipaquirá para Cristo y queremos hacer esto, y con la visión y no sé qué, y las células y la visión G12 y no sé cuántas, y los profesores nos miraban como diciendo, uy, esta gente tan chévere, tan bonitos, pero como que bueno, amén, ay, tan bonitos, Dios los respalde. Como quien le lleva la idea a los locos. Entonces, algo así, y nos dijeron, aprobada. Nosotros nos fuimos orgullosos con nuestro cuaderno, nuestro libro encuadernado para la casa con la tesis. Felices. Déjeme decirle que Dios respalda sus sueños. Cuando usted tiene fe y la fe la confiesa y la cree en su corazón, eso casi que es una declaración de Dios. Lo que empezó como una pequeña célula en mi casa, hoy en día es una gran iglesia. Por la fe. ¿Se imagina lo que podemos hacer con la fe? ¿Se imagina lo que logramos y lo que vamos a alcanzar a hacer a través de la fe? Pero la fe debe madurar. Dígale al que tiene a su lado, madure. Porque dígale al del otro lado, usted también madure. Todos nos entendemos que es madurar en fe, ¿no? Madurar en la fe. En la fe. La fe atrae la manifestación de Dios. La fe atrae la manifestación de Dios. La fe hace cosas sobrenaturales. Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Mateo. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en el campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Me gusta esa parte, pero se convierte, o sea, se transforma, madura en la planta más grande del huerto y crece hasta llegar a ser un árbol. Pero no cualquier árbol, un árbol en donde los pájaros pueden venir a hacer su nido. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere llevarte a madurar tanto en la fe, que tú no solamente crezcas fuerte y firme como árbol plantado junto a corrientes de aguas, sino que el árbol crezca tanto y sea tan frondoso y tan llamativo que aún otros vengan a querer ser bendecidos a través de lo que tú tienes para dar. ¿Qué tal eso?
el árbol hace que los pájaros vengan a anidar en él, porque es grande, porque crece. Eso es lo que el Señor está hablando de la fe. Está hablando de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, y que luego crece y se convierte en un árbol del huerto tan grande que los pájaros vienen a anidar en él. Y esa es la transformación, queridos, de la fe. Lo que Dios quiere, que la fe se transforme, no que la fe tuya de la del comienzo sea la misma de ahora, sino que la fe tiene que renovarse, tiene que madurar. La fe tiene que llevarte a creer, la fe tiene que llevarte a ver cosas grandes. Nosotros tuvimos la fe, y ¿sabe? Yo recuerdo cuando tuve esa visión. Dios nos ha permitido como ser testigos del cumplimiento de la fe. Y alguna vez tuve una visión de una multitud de gente en un coliseo. No estábamos todavía, hacíamos parte del equipo de Cundinamarca de pastores. Luego nos invitaron, ya había tenido yo la visión del coliseo, mucha gente descendiendo a recibir al Señor a la platea. Y recuerdo que una vez el pastor Carlos Blanco, coordinador de Cundinamarca, nos dijo: vamos a tomar el coliseo hoy Arena de Sal, y vamos a invitar a todos y hagamos una campaña evangelística. Él era muy de campaña evangelística, y eso hicimos. Todos nos retamos, que invitamos, mejor dicho, hasta el nido del perro, dicen algunos. Invitamos a todos y eran ríos de gente. Cuando yo vi eso, queridos, y me paré en la plataforma, y el pastor me dijo: a ver, hermana, me acuerdo que él le decía a uno así: a ver, hermana, aleluya, aleluya. Y yo: aleluya, aleluya. Esas eran las canciones de nuestra época de las sanidades. Entonces, no, eso, la gloria del Señor descendió. Y yo empecé a llorar, porque yo empecé a ver bajar los ríos de gente por las gradas, por las escaleras. Y Dios me trajo a memoria la visión de lo que había soñado un día en una plataforma. Nosotros todavía no éramos como tal pastores, éramos líderes. Y yo veo todo eso. Bueno, ya estábamos pastoreando la macrocélula. Bueno, y resulta que empezó a bajar la gente y bajar la gente. Ya éramos pastores porque estábamos con el pastor Carlos. Y empezó a bajar la gente. Y yo me acuerdo que el pastor Carlos estaba así con su fuerza que tenía y todo, y estaba orando y no sé qué, y volteaba y me miraba como diciendo: ¿y esta hermana qué le dio? Me dijo en algún momento: ¿le pasa algo, pastora, hermana, le pasa algo? Y le dije, yo no le podía ni hablar. Yo: no, pastor. Y me dijo: bueno, entonces aleluya, aleluya. Y yo aleluya. Y yo llorando. Ay, nunca se me olvida. El pastor me miraba como diciendo: ay, la tocó el Espíritu. Pero sabe, era el gozo que yo tenía en mi corazón, la alegría, la gratitud de ver el cumplimiento de algo que Dios me había mostrado que iba a suceder. Y yo sentí una alegría en ese momento tan especial, porque la fe atrae la manifestación de Dios. Si usted quiere ver cosas grandes, gloriosas, tiene que moverse en fe. Queridos, ya deberíamos dejar de lidiando con algunos temas que ya deberían haber pasado. Temas incómodos, temas a veces de desobediencia, temas de cuestionar, temas de no tener claro el tema de la autoridad en Cristo, temas de cuestionar si soy llamado o no soy llamado, temas de cuestionar el propósito de Dios. Hay gente que todavía pasa el tiempo y siguen lidiando con las mismas cosas y los mismos argumentos. ¿No deberían ya haber dejado eso? Porque eso está bien para el que llega nuevo a la iglesia, pero va pasando el tiempo y ya, madure. Diga al que tiene a su lado: madure, hermano. Necesitamos crecer en fe. Mateo 17:20. Ustedes no tienen la fe suficiente, le dice Jesús. Ustedes no tienen la fe suficiente. Mateo 17:20. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, ¿qué le dirían? Muévete de aquí hasta allá. ¿Y qué haría la montaña? Nada sería imposible. Los grandes hombres de Dios hablaron y por la fe detuvieron la lluvia. Se detuvo el sol. ¿Quién ha hecho eso? Tuvieron hijos en la vejez porque creyeron.
Los grandes hombres de Dios abrieron el mar. Hicieron cosas sobrenaturales, porque la fe mueve montañas y la fe hace que nada sea imposible. Nada. Obviamente que esté alineado con Dios. La fe se demuestra. Querido, tiene que venir un tiempo donde usted demuestre la fe, porque algunos, porque son agentes 07 del Señor, nadie sabe que son cristianos. Pero que no pase en esta iglesia. Pero otros, porque sí dicen que son cristianos, pero no demuestran la fe. Usted debe demostrar su fe. Debe demostrar. ¿Usted cree que si usted ora por sus discípulos, Dios no le va a respaldar? Claro, Dios le va a respaldar, porque Él honra su fe y Él desea bendecir. Así que cuando un discípulo ore, un líder ore por usted, no diga, ay, amén. Bueno, el líder tiene buenos deseos. Dicen algunos, ay, tan bonito. Ay, tiene buenos deseos. No, Dios me dijo que me va a sanar. Dios me dijo a través del líder esto y lo otro. Esa es la manera de hablar de una persona que demuestra su fe. Lo mismo es la manera de orar del que demuestra la fe. No tiene temor. Habla lo que Dios le dice que debe hablar. Demuestra la fe. Es importante demostrar la fe. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se demuestra. Porque usted dice, soy cristiano, habla como una persona de fe, pero su vida es coherente a lo que usted habla. ¿Sabe que algunos no hablan es porque su vida no es tan coherente con lo que habla? Entonces prefiere quedarse callado. Pero estaría haciendo, estaría pecando, porque pecado también es saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Entonces déjeme decirle que tenemos que demostrar la fe. Tenemos que actuar en fe. La fe es activa, la fe no es pasiva. La fe madura nos acerca a Dios. Tú quieres estar cerca de Dios, ¿sabe? Porque algunos sienten, es como que dentro de la iglesia hubieran roscas. Y ¿sabe? No es eso. Es que lo que hace la diferencia en un cristiano, entre un cristiano y otro, es la fe. La fe. Tú estás cerca de la gente de fe. Y a veces no tan cerca del que cuestiona, critica, duda, se queja, ¿cierto? Hay gente hipocondríaca en la iglesia. No en esta, no. Que se los encuentra uno y cada vez tienen una enfermedad diferente. Que tienen, ay, que la espalda, ay, que la columna, ay, que el brazo, ay, que el hombro, ay, que el codo, dice uno. ¿Y personas de fe? ¿Cómo habla una persona de fe? ¿Sabe qué admiro del pastor César? Y lo hemos hablado con mis hijos y lo hemos visto. Nunca se queja. Nunca. Jamás. Le conté la imprudencia que cometí un día que lo vi. Yo noté que estaba como con gripa, que la verdad que es la única vez que lo he visto así con gripa. Y le dije, pastor, su merced debería irse a descansar porque lo veo cansadito. Yo no estoy cansado, hermana. Y yo dije, pero ¿cómo me ocurrió decirle eso al pastor? Las mujeres a veces pecamos por decir mucho, ¿no? Por decir más de lo que debemos decir. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿por qué dije eso? Después me dio pena. Nunca. Alguna vez, estando en Miami, invitaron a Sandro a jugar fútbol con el pastor. Y todos, uy, no, tremendo, los hombres que son un poquito también a ratos exageraditos. Uy, tremendo partido, pastor, no sé qué. Y el pastor los miraba como diciendo, ¿estos qué les dio? Sí, estuvo chévere. Y todos después hablaban entre ellos. El pastor no se cansa, es el más grande de todos en edad. Y era el que estaba fresco. Y se fue para su casa fresco. Y todos hicieron un drama del cansancio. Entonces digo yo, el campo de la batalla. Mire, esta cabecita linda. Esta mentecita linda, el campo de la batalla es la mente que a veces le dice, ¿sabe? Hay gente hasta que planifica las enfermedades. Le digo yo, ¿qué tiene? Es que siento que me va a dar gripa. O sea, ya está pensando que le quiere dar, que ya está sintiendo los síntomas. Y ya le está achacando los síntomas a la gripa que le va a dar, supuestamente. A la amigdalitis que le va a dar, al dolor de oído, al malestar, al virus. Es que ese virus que está dando me quiere dar. Me quiere dar, yo siento que me quiere dar. Y dice uno, ay, Dios mío, la fe se demuestra, hermano.
madure. Dígale al lado, madure. Porque la fe madura, queridos, nos acerca a Dios. Aquellos que nos están viendo en la transmisión en línea, la fe madura nos acerca a Dios. Santiago capítulo 2 versos 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Por la fe. Por la fe. Porque la fe va acompañada de obras. Me pasó algo lindo en la convención de mujeres. Y es que, bueno, Sandro, que no puede vivir sin mí, estuve el miércoles y el jueves solita en Bogotá, pero el viernes Sandro fue. Me estaba quedando en la casa de una pastora que me ofreció recibirme para no ir y venir, y además me tocaba a veces por la mañana y por la noche. Entonces, para estar así bien dispuesta, me quedé allá en la casa de ella miércoles y jueves, y el viernes llegó Sandro. Entonces estuvo todo el día ahí con los pastores, los poquitos hombres que fueron, y esperándome ahí, y bueno, ahí aprovechó el tiempo en la convención de mujeres. Y resulta que cuando ya nos íbamos a ir por la noche, me dijo: mi vida, yo voy sacando el carro y te espero allá afuera. Y yo le dije: bueno. Y cuando me parqué, me dijo: mira en el edificio lo que está, ¿ya viste ese televisor de allá adentro? Y le dije: no. En la recepción del edificio principal estaba la recepcionista y había una señora viendo algo en el televisor, pues la recepcionista. Y yo dije: ¿qué es lo que Sandro quiere que yo vaya y mire? Cuando fui, miré, la recepcionista estaba viendo las prédicas de Zipaquirá online. Y yo estaba predicando ahí y yo me miraba a la señora. Y yo decía: la señora, ¿por qué me está escuchando a mí? Porque está viendo prédicas de Zipaquirá. A mí me encanta escucharla a usted. Y yo, ay, no, mire, yo sentí una emoción y me dijo: es que habla con tanta fe. A mí me encanta porque usted me llena. Uno me dijo unas palabras todas bonitas, esa señora de la recepción, y yo me subí al carro, mire, así como que levitaba. Me subí feliz, yo dije: tan lindo el Señor. Si tú hablas en fe, vas a atraer a muchos. Si tú hablas en fe, vas a alegrar el ambiente de tu casa. Si tú hablas en fe, en la empresa te van a promover. Porque la gente quiere personas de fe, positivas, con actitud positiva. Eso es lo que uno anhela tener, discípulos positivos. Ay, pero ¿y cómo vamos a hacer eso, líder? Ay, ¿y a cuánto nos toca? Y ya está pensando, ya la mente, el enemigo le dijo: ay, ya le van a pedir plata. Ay, mire, se rieron varios. Ay, ya tal cosa, y ya le van a poner a hacer. Y yo digo, en vez de estar pensando: ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué ayudo? ¿Qué hay que hacer? ¿Con cuánto hay que aportar? No, colaboramos, hacemos. Esa actitud positiva es la que atrae el milagro y lo acerca a Dios. ¿Quiénes fueron contados y pasaron a la historia como amigos de Dios? Abraham, por la fe. La mujer del perfume de alabastro, por la fe. Dijo: la fe de esta mujer será contada de generación en generación hasta la venida de Jesús. Hablaremos de la mujer del perfume de alabastro. ¿Por qué? Por su fe. Su aroma cambió para toda la vida, no por un tiempo. Y el de su casa. Entonces la fe nos acerca. ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es tu nivel de fe? No sé cómo se sienta usted. ¿Cómo está en el reino de Dios? ¿Productivo o improductivo? ¿Útil o inútil? Lo dice la palabra. No es que yo le esté tratando de inútil. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 8. Cuando más crezcan en fe, cuanto más crezcan de esta manera, ya le voy a decir de cuál manera, más productivos y útiles. Diga conmigo: productivos y útiles. Dígale al que tiene a su lado: debe ser productivo y útil para el Señor. Diga al del otro lado: debe ser productivo y útil para el reino. Entonces dice Pedro: cuanto más
crezcan de esta manera, que ya le voy a decir cuál es la manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más crezcan en esto. Y 2 versos antes dice en qué tenemos que crecer. Y hay 7 cualidades que preceden a la fe que nos llevan a madurar en la fe. Y que si usted y yo las atesoramos, déjeme decirle que vamos a mantener alto el nivel de fe. Y esas son, 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7, o sea, 2 versos antes, 5 al 7. Vosotros también, dice la Biblia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a la fe, dígalo fuerte, añadida a la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. 7 cualidades que te van a llevar a crecer en la fe. Ahí están, mírenlas en pantalla. Virtud, dice añadid, destaque esto, añadid a la fe. O sea, añádale a su fe, usted que es cristiano, añádale a esa fe virtud, 1. Conocimiento, 2. Dominio propio, 3. Paciencia, 4. Piedad, 5. Afecto fraternal, 6. Y amor, 7. 7 para los judíos es el número perfecto. Tipifica perfección, completo. La fe está siendo perfeccionada cuando tú le añades estas 7 cualidades a la fe, para que la fe llegue a ser madura. Y en eso vamos a trabajar usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se le mide? Amén. ¿Quiere ser amigo de Dios? Amén. ¿Maduro en Cristo? Amén. Vamos a añadir estas 7 cualidades. Diga al que tiene a su lado, madure, hermano. Diga al del otro lado, vamos a madurar. La primera, virtud. ¿Qué es virtud? Añadid a la fe virtud. Virtud es esa excelencia moral. Virtud es esa ética, esas normas, esos principios, esos valores en la vida cristiana que pasan a ser reglas de conducta. Virtud, reglas de conducta. Virtud. Normas de ética, excelencia moral. ¿Sabe que los tiempos han cambiado? Yo recuerdo que cuando yo era joven, no le podíamos pedir permisos a mi papá de salir de noche porque una niña decente no sale de noche. Esa era en mi casa. Y tampoco podíamos contestar el teléfono de noche. No era el celular que duerme uno con el celular debajo de la almohada, no. Era un celular para un teléfono fijo para toda la casa. Y sonaba durísimo, ¿no? El ring era durísimo. Y si timbraba después de las 9 de la noche, mi papá miraba a ver cuál era la que iba a contestar. Y se paraba él y contestaba, ¡aló! Bravo. Porque ¿quién llama después de las 9 de la noche a una casa decente? Y hay de que contestáramos nosotras. El castigo no era por haber llegado 1 hora y 2 horas como los muchachos de hoy en día tarde. 5 minutos que le llegaron no tarde al papá. Era castigo. Y era castigo fuerte. Que perdiera uno una materia, le daba uno dolor de estómago cuando llegaba la entrega de notas y le haya ido regular en algo. ¿Sabe? Han cambiado los tiempos, ¿no? Algunos dicen gloria a Dios. Pero todo eso sabe que fue bueno. Yo lo veo así, porque uno miraba muy bien lo que iba a hacer. Uno pensaba muy bien las decisiones. Uno pensaba muy bien antes de darle a un muchacho el teléfono, el número de teléfono, porque eso era analizado por toda la familia. Entonces no era que ahora uno cuántos contactos tiene en el celular de gente que ni conoce.
Entonces, han cambiado los tiempos. Las reglas de ética, excelencia moral, de conducta han cambiado mucho. Pero nosotros como cristianos no podemos faltar a la ética del reino. No podemos faltar a la ética, a las reglas y a las normas que hemos aprendido del Señor. Queridos, porque esas están en la palabra y esas no cambian. Esas no dependen de los tiempos ni de lo bravo que sea el papá. Esas no dependen de la temporada o de las décadas o de en qué siglo estamos. Que algunos dicen, estamos en el siglo XX. A veces los chicos, ay, pero en pleno siglo XX y tú sigues con lo mismo. No, es que la ética del reino siempre será la misma. Y nos conviene añadirle a la fe virtud, excelencia, normas, reglas que nos ayuden a correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Siguen siendo las mismas. ¿Qué hace un hombre casado con una mujer que no es su esposa en el vehículo al lado? ¿No siéntela atrás? ¿Quiere hacerle el favor a alguna discípula? Va para atrás. ¿Sabes? Me dicen mis discípulos de los 12, ay pastora, ay no, hágase aquí adelante. Henrycito, por ejemplo, cuando me lleva Henry Alex, mire, evito hacerme adelante, ya que evito, porque digo, Henry tiene su esposa y la que tiene que ir adelante es Alexandra, no yo. Yo puedo ser la pastora, pero la que debe ir adelante es su esposa. Y mucho menos si la esposa no está dentro del vehículo. Entonces algunos aprovechan. Ay, siga vecina. Que yo quiero tanto a la discípula. No, señor. Hay normas de ética del reino. La discípula va atrás, la esposa va al lado. Y si no está la esposa al lado, de todas formas la discípula va atrás. No está bien. ¿Sabe qué raro? A veces dicen, pero es que la gente sí habla. Es que ven cosas donde no las hay. Pues es que si le ven a un hombre casado con una chica que no es casada en algún lugar, pues eso no está bien. Así de que propongámonos también andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces las cosas salen bien, evitamos líos, problemas, evitamos conflictos en la casa, porque andamos con las normas del reino. Eso es añadirle a la fe virtud. Virtud. Es verdad, una jovencita que hace de noche sola por la calle. Dice mi mamá, buscando lo que no se le ha perdido. Esos son los comentarios de las mamás. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para añadirle a la fe virtud, para ver lo que no tenemos que ver. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no estar viendo lo que no debemos, para comportarse como personas del reino. Queridos, porque algunos son espirituales aquí, pero en la casa, como que dice el dicho, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Como que en la casa se les olvida que son cristianos y su cuerpo les ayuda. Entonces el reggaetón, y aquí en la iglesia son espirituales, cantamos las canciones y allá en la casa. Oiga, y sus hijos lo ven. Qué oso, digo yo, ¿no? Qué vergüenza. Añádale a la fe virtud, dígale al de lado, madure. ¿Qué hace oyendo lo que no tiene que oír? Madure. Necesitamos, digo yo, usted es jocoso, le gusta la música, póngase una salsa cristiana, póngase a Funky, póngase a todos esos cantantes, Madiel Lara, póngala a todos esos y póngale volumen y eso parece una fiesta a la casa. ¿Quiere sentirse en fiesta? Pues haga la fiesta, pero con el Señor, cuidando lo que escucha y edificando a los oyentes, como dice la Biblia. Edifique a los que están escuchando o que escuchan los demás de la casa. Queridos, entonces añádale a la fe virtud, porque si algunos quieren crecer en la fe, ¿cree usted que escuchando las letras de las canciones de ahora va a crecer en la fe? No. Entonces uno decide, ¿quiere ser amigo de Jesús? Amén. Entonces tiene que cuidar qué es lo que escucha, tiene que cuidar qué es lo que ve. De lo que más contamina el espíritu en cuanto a la parte de la revelación espiritual, de conexión con el espíritu, es la pornografía. Y algunos no cuidan lo que ven y creen que el que reza y peca empata, y eso no funciona con el Señor, queridos.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que usted cree que ve cuando nadie lo ve, Dios lo ve. Entonces es mejor añádale a la fe virtud, porque eso contrista al Espíritu Santo. Usted quiere tener revelación de la palabra, quiere saber cómo actuar, quiere que Dios le hable y le responda en la palabra lo que usted le está preguntando, quiere saber qué hacer con el hijo, qué decisión tomar con el socio, qué hacer, y no está cuidando lo que ve. La pornografía ataca directamente el discernimiento espiritual. Entonces difícilmente va a poder comprender lo que Dios quiere si vive en esa contaminación. Entonces añádale a la fe virtud. Y virtudes son esas reglas, esas normas de ética que necesitamos tener para realmente que la fe crezca. Entonces usted va a venir un momento en que va a necesitar fe. ¿Sabes? Los discípulos le decían a Jesús: aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, porque va a haber un momento en que usted va a necesitar mucha fe, y si no la ha cultivado porque no ha madurado en fe, le puede faltar. Y le dijo el Señor: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Lo que les estaba diciendo: ustedes no tienen nada de fe. Nos toca crecer en fe. Se requiere un esfuerzo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice la palabra, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el regalo. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos vivir, añadirle a la fe virtud? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, ese mismo espíritu vivificará tu cuerpo, tu vida espiritual, por el espíritu que mora en ti, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un regalo para los que tienen fe, y la fe traslada montañas. ¿Por qué los discípulos en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo? Porque le creyeron a Jesús de que iba a venir el Consolador, el que les mostraría las cosas que habrán de venir. El Espíritu que les dijo: el mundo no lo conoce, no lo puede percibir, no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo van a recibir, le dijo a los discípulos. Y ellos tuvieron la fe para creer y empezaron a orar en el aposento alto. Y mientras oraban y estaban unánimes, estaban unidos en un mismo sentir, anhelando la llenura del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y posó sobre ellos. Y recibieron poder, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos todo, pero se requiere un esfuerzo. Se requiere que usted lo pida, se requiere que usted le añada la fe virtud, se requiere que usted anhele vivir esa vida delante de Dios, anhele la llenura del Espíritu Santo. Hay un comercial que dice: Milo te da energía, la meta la pones tú. Yo hoy le diría: el Espíritu Santo le da energía, el Espíritu Santo le da virtud, la meta la pones tú. No es el Milo. Es el Espíritu Santo. La meta la pone usted. Porque si usted tiene comunión con Dios y le añade la fe virtud, su vida moral debe cambiar. El encuentro con Jesús tiene que ocasionar un cambio. Queridos, acuérdese de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos, publicano, rico y chiquito, como yo. Pero Zaqueo tenía sus cositas feas: ladroncito si era, usurerito si era, tramposito si era. ¿Cómo llegamos al Señor? Con muchas cosas. Pero cuando tuvimos un encuentro con Jesús, la Biblia dice que el Señor iba a pasar por la ciudad donde estaba Zaqueo. Y Zaqueo supo que Jesús iba a pasar. Y Zaqueo era ladroncito si era, tramposito si era, usurero si era, pero tenía una fe y tenía una creencia en Jesús. Y dijo: yo tengo que verlo. Y como era chiquito, dijo: nunca lo voy a ver, con la multitud que agolpa a Jesús, que lo sigue. Entonces se subió en el árbol. Y se subió en un árbol, y mire qué lindo esto. Adivine, entre toda esa multitud, ¿a quién miró Jesús? A Zaqueo. Es como cuando ve
a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Es cuando siente el toque de la mujer del flujo de sangre que lo detuvo para hacerle el milagro. Es cuando le es necesario pasar por Betania para encontrarse con la mujer samaritana por Samaria. Él se detuvo a ver a Zaqueo como se detuvo a verte a ti, porque un día se detuvo a vernos y hallamos gracia delante de sus ojos. Y pasó por ahí, iba caminando y ¡pum!, puso los ojos en Zaqueo y le dijo: baje de ahí, Zaqueo, baje, me es necesario ir a comer a su casa. Y cuando tuvieron esa conversación en la casa, siendo Zaqueo con un pasado, cuando tiene su encuentro con Jesús, su vida moral cambia. Él le añadió a la fe que ya tenía, le añadió virtud. ¿Por qué? Porque le dijo: Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y al que le debo, le devolveré cuadruplicado. Tremendo. Su encuentro con Jesús operó un cambio. O sea, Zaqueo dijo: ya no puedo volver a ser el mismo, ya no voy a seguir siendo el mismo, porque ahora Jesús está en mi corazón, el Espíritu Santo está conmigo. Si Jesús está en tu corazón y el Espíritu Santo está dentro de ti, déjame decirte que no puedes llevar la vida igual, porque ahora tú tienes que demostrar la fe. Debe demostrar la fe. Debe demostrar que la fe ha ido creciendo. Zaqueo tenía una fe, era un cobrador de impuestos, pero cuando se encuentra con Jesús, dice: la mitad de lo que yo tengo, que era rico, se lo doy a los pobres. Y conforme a las leyes de Levítico, que había aprendido de Moisés, que había escuchado, también dijo: y al que le debo, le devolveré cuadruplicado. Eso es una demostración de fe. Porque a veces muchos hablan muy bonito, oran muy bonito, aprendieron a hablar como cristianos, aprendieron, entre comillas, a hacerse parecer cristianos, pero no demuestran su fe. Y la fe se debe demostrar. No es siendo unos acá y otros por fuera, no es algunos se transforman y aquí son espirituales y en la casa parecen Hulk, el hombre verde, y cambian. No, Zaqueo se transformó, cambió y le añadió a la fe virtud. La fe nos califica y nos hace aptos. Éxodo 18:25. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Varones de virtud. Me gusta esto. ¿Escogió Moisés a quiénes? Varones de virtud, a los que le añaden a la fe virtud, normas, ética, excelencia moral, reglas, comportamiento adecuado. O sea, Moisés dijo: voy a poner, unos van a estar, me gusta como lo dice, aquí está, virtud, entre todos los puso jefes del pueblo sobre 1000. Unos fueron puestos sobre 1000, otros sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Los 12, los 144, los 1728, cada uno por su fe va siendo escogido. La meta tiene que ser estar en los 12 de su líder, porque dice la Biblia que Moisés no esté pensando en su líder, que tiene rosca y que quiere más a no sé quién y que no, piense en la Biblia. Moisés también escogió, y escogió no a dedo, sino por virtud. Añádale a la fe virtud. Y escogió, y a unos los puso sobre 1000, a otros, dice la palabra, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Tenemos que esforzarnos porque la virtud nos califica. La virtud te lleva a estar en lugares donde otros no pueden estar, donde otros jamás estarán. La virtud te abre puertas que a nadie se le abrirán. La virtud te bendice y atrae un montón de bendiciones. Y lo segundo, el conocimiento. Añada a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Usted tiene que anhelar conocer más de Dios. Conocimiento es inteligencia, entendimiento, razón, intuición, juicio. Usted debe anhelar conocer más de Jesús, querer ser más como Jesús. Porque la fe, escúcheme, es por el oír, y el oír por la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra. En la medida en la que usted conozca más de Jesús, la fe crece.
En la medida en la que lea más la palabra, la fe crece. En la medida en la que más ore y pase tiempo en comunión con Dios, la fe crece. Pase un tiempo con Dios y cómo sale uno empoderado. Lea un verso y cómo sale uno empoderado. Hay un verso que me encanta. Bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿quién vive en paz? El que persevera en el pensamiento de Dios, o sea, el que tiene conocimiento de Dios. La fe no es fluctuante, la fe tiene que crecer. Póngase en pie, por favor. ¿Sabe? Dice la Biblia en Job, hay un verso que me gusta mucho, que es un verso que amo. Dice Job 19:25. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aquí hay una revelación. Por eso le digo que hay que leer y hay que saber interpretar. ¿Sabe? Job escribió esto cuando de su piel salía pedazos, polvo, por la lepra que estaba viviendo. Después de haberlo perdido todo, después de haber sufrido mucho, Job dijo: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero también dijo esto: yo sé que mi Redentor vive y sé que se levantará sobre esta enfermedad que está haciendo que mi piel se caiga a pedazos. Por la fe. Yo sé que mi Redentor vive y ese familiar que la está pasando mal por esa enfermedad sanará por la fe en el nombre de Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y restaurará mi hogar. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará en medio de toda pobreza que estamos viviendo. Yo sé que mi Redentor vive y me dará mi equipo de 12. Yo sé que mi Redentor vive y el año de ensanchamiento y renovación será una realidad en mi vida. Me encanta. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y se levantará y me levantará de este polvo que cae de mi cuerpo. Porque estaba viviendo un tiempo muy duro, pero mantuvo la fe en ese tiempo difícil. Necesitamos madurar en fe y crecer en fe. Tenemos invitados que vengan por primera vez. Quisiera iniciar orando por los nuevos. Si algún invitado venga aquí para darle un saludito, hacer una oración por usted. Si tenemos alguien que venga por primera vez, déjeme darle un saludo. ¿Cómo está? Bienvenida. Aquí, por favor. Bueno, y hablamos de fe. Tal vez lo que el Señor quiere es empezar a crecer en la fe. Bienvenida, bienvenida. Muy bien. Vamos a crecer en fe para ver el milagro que cada uno necesita. Amén. Lo primero es recibir a Jesús en el corazón. Cuando Él ya esté en nuestro corazón y empecemos a anhelar ese conocimiento de Jesús, va a empezar a venir una mayor medida de fe. Amén. Ponga su mano derecha en el corazón. Bienvenidos. Y repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que me ha faltado la fe. La fe para seguirte y para vivir conforme a tu voluntad. La fe para agradarte, la fe para no pecar, para no fallarte. Pero hoy abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar a caminar por fe y vivir en bendición, ver el cumplimiento de las promesas que preparaste para mí. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le da la bienvenida. Nuevamente bienvenidos. Son nuestros invitados especiales. No sé si ya recibieron un detallito que les queremos dar, pero si no, queremos tomar 2 minutos de su tiempo, darles la bienvenida. Aquí está Didier Camacho con el cartelito de acompáñanos. Sigan por favor por acá, las personas que les invitaron les van a esperar. Nuevamente bienvenidos. Levante sus manos, iglesia. Vamos a pedir virtud y conocimiento. ¿Quién dice amén? Bueno, Padre, gracias Dios. Hoy queremos que nuestra fe crezca, queremos madurar en fe. Añádele a la fe hoy, Señor, virtud. Ayúdanos a vivir en esa ética del reino, en esa moral del reino. Ayúdanos a tener pensamiento del reino. Ayúdanos a comportarnos como personas del reino.
Ayúdanos a tener unas normas de comportamiento alineadas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir y añadirle a la fe virtud. A la fe que declaramos excelencia. A la fe que declaramos virtud en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Añade conocimiento, el deseo de querer saber más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, el deseo de querer aprender más de ti. De tener respuestas, de tener conocimiento, de tener revelación, de entender los misterios del reino. Ayúdanos, Señor, para comprender las escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para poder ser libre de toda obra de las tinieblas, necesitamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Tu palabra es verdad y somos santificados en esa palabra. Hoy crecemos en el nombre de Jesús, lo creemos porque lo estamos pidiendo. El Señor ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy pedimos virtud, Señor. Mantenga sus manos en alto y pedimos conocimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir y añadirle a la fe que ya hay en nosotros virtud, y añadirle a esa fe y a la virtud conocimiento. En el nombre de Jesús, hoy te lo pedimos, Padre, y lo creemos. Hoy declaramos, Señor, que nuestro Redentor vive y se levantará sobre toda circunstancia difícil que estemos pasando, y por la fe nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué tal si cantamos y lo decimos cantando? Amén. Bueno, ¿cuántos saben que lo mejor está por venir?